En Te Financiamos, con lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Inscríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír. Con Te Financiamos, vamos a aprender. Con expertos a tu lado, nada vas a perder. En Te Financiamos, lo vas a encontrar. Inscríbete ahora, ven y vamos a triunfar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un enorme placer teneros aquí. Muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde. Vamos a hablar de emprender. Es un deporte de contacto, pero yo es que tengo la curiosidad en qué estabais pensando cuando leíste por primera vez esto, si es a lo mejor en un golpe, un esfuerzo físico o quizás en esa parte emocional cuando rozas la realidad empresarial, contactas con las personas. Y hoy vamos a descubrirlo con alguien que lleva más de 40 años en el ring, que le estábamos comentando hace muy poquito, bendita eterna juventud, y que sigue todavía en pie, ahí peleando, etcétera, y es un invitado que a mí me hace muchísima ilusión que comparta con nosotros su visión, porque es alguien que no habla solo de teoría, sino habla desde la experiencia, desde la cicatriz, el fracaso, el aprendizaje, la acción. Y, señoras y señores, tenemos aquí al mismísimo Néstor Salvador Boychenko, que es empresario, mentor, escritor y creador de una infinidad de proyectos. Ha participado en muchísimas empresas, es creador de 1000 días para un negocio. Hablaremos de ello, que nos contará con pelos y señales en qué consiste. También es autor del libro Pon tu negocio en forma, cual ha sido publicado por Editorial Planeta. También se puede escuchar en un podcast, Entrenables, ¿verdad? Donde comparte con su humor, que tanto le caracteriza, lo que funciona, lo que no, definitivamente no funciona, y lleva más de 40 años creando, dirigiendo, reestructurando empresas, muchas propias, otras ajenas, y también ha formado parte y está formando parte junto con dos pesos pesados del mundo empresarial, junto a Jesús Alonso Gallo, que ha sido también uno de nuestros invitados, y Rodolfo Carpentier, un proyecto 3 en forma, donde enseñan, ayudan, educan, dan una visión diferente desde la experiencia, y no os puedo contar más. Bienvenido, Néstor. Muy buenas tardes, Silvia, muchas gracias. Qué presentación, me estaba poniendo rojo, ¿no? Yo a veces decía, soy el orgullo de mi abuela, que era la vergüenza de la familia, ¿no? Como para quitarle un poco de hierro al asunto, pero sí, hacemos unas cuantas cosas. Y ahora con Jesús y con Rodolfo, más cosas todavía. Así que encantado de estar aquí. Veo que hay un nivelazo porque tienes hasta una cortinita, una musiquita propia. Esto no lo tiene cualquiera. ¿Te apetece que hagamos un juego de verdad o mito? Sí. Cómo hacer que el negocio funcione, ¿no? Y cómo hacer que un negocio perdure en un mundo tan cambiante. Sí. Y yo te voy a preguntar, ¿es importante empezar y luego ya lo vas ajustando sobre la marcha, o tener una estructura clara? Ha sucedido de todo con tantos negocios, ¿no? Pero uno de los quizá errores importantes, antes que pensar en una estructura, la estructura soporta una estrategia, la estrategia es el cómo quieres hacer algo, es mucho más que un objetivo, ¿no? Pero antes de una estructura, a veces el gran fallo es, voy a vender tal cosa en este mercado. Vale, ¿y qué sabes del mercado? Pues la verdad que muy poco, pero tengo un entusiasmo increíble, entonces aprenderé muy rápido, ¿no? Es evidente que muchas empresas empezaron con un producto y un año después, con lo que habían aprendido de un mercado, estaban haciendo una cosa distinta, ¿no? Y esto sucede, pero el entender el mercado al que vas a ir, el conocerlo, el desarmarlo un poquito, es fundamental.
y lo hace muy poca gente. Se entusiasma, confunde el entusiasmo con el conocimiento de su mercado, o fue a ver a 4 distribuidores, a 4 intermediarios y pensó que lo sabe todo, ¿no? Cuando el intermediario justamente dentro del mercado es el tío que menos sabe, su característica es el polémico nivel técnico, no sabe nada, ¿no? Él intermedia nada más, ¿no? Entonces, a veces yo me preocupo, la estructura tendrá que ver con una estrategia, pero ¿qué sabes del mercado donde quieres entrar? ¿Qué sabes? Si sabes poco, te va a doler más todavía, ¿no? Esto es así, siempre fue así. Pues mira, ahí al raíz de esto me viene la siguiente pregunta, porque hay un mito también que dice, si el producto es bueno, se vende solo. Hay tantos productos extraordinarios. A ver, vamos a lo básico, ¿no? El producto es una cosa que se toque o no, tiene que satisfacer una necesidad, ¿no? La necesidad puede ser explícita, implícita. A ver, no había en la plaza principal de Chicago 100.000 personas pidiéndole a Edison que invente la bombilla, evidentemente. Estaban cansados de la oscuridad o de las válvulas con queroseno. Eso nos ha ido un poquito... Porque vivimos en algo que se llama hipercompetencia. Decía que estamos en el mundo de la hipercompetencia, que no solo significa que hay 30, 50 competidores donde antes había uno solo, sino que el problema es que esos competidores laminan tus diferencias a una velocidad que antes no existía. Te inventas algo maravilloso y a los 2 meses lo tienen 5 competidores tuyos, ¿no? Con lo cual, esto de que el producto sea bueno y se venda solo, bueno, quizá ocurría hace 80 años. Que emprender con pasión es más importante que tener estrategia. ¿Qué dirías a eso? La estrategia es la base de un negocio, la estrategia es el cómo. La pasión es fundamental para emprender, evidentemente. La ambición es fundamental para emprender. Un par de ideas claras son fundamentales para emprender. El esfuerzo, que algunos dicen que es de derecha o de izquierda y es mentira, el esfuerzo es fundamental. Pero la estrategia es el cómo, es el patrón de conducta, no es voluntad, no es un objetivo. Mi objetivo es tener el 10% del mercado. Esa es mi estrategia. ¿Y cómo lo vas a hacer? No tengo puta idea. Entonces, lo que tienes es un objetivo, ¿no? La estrategia es más complicada. La estrategia tiene una materia prima que se llama segmentar y tampoco segmentamos porque con la pasión pensamos que lo vamos a resolver todo. Con dinero, con financiación y pasión pensamos que lo vamos a resolver todo y lloremos juntos, pero no es así. Nunca fue así. Evidentemente equivocado, con más dinero llegas más lejos, pero la estrategia es fundamental. Pues me has leído la mente porque te iba a preguntar precisamente eso. Otro de los mitos, que levantar inversión es el camino más rápido al éxito. ¿Esto sería para ti una verdad o un mito? Y yo, si te permites, también te digo mi opinión. Sabes que levantar inversión, los buenos inversores, lo primero que quieren ver es el equipo, el liderazgo de alguien, la pasión de alguien, las ideas claras de alguien, ese equipo, ¿no? Como bien dice Jesús Alonso Gallo, voy a decir algún improperio, que me perdonen si... la idea no vale una mierda, o sea, todo el mundo tiene ideas, el tema es el esfuerzo, las ganas que le pongas una idea, ¿no? Entonces, vale, financiar un equipo con mucha fuerza y muchas ganas tiene más posibilidades, pero si no hay mucha estrategia, si no hay mucha visión, no lo sé, ya sabes cómo va esto, ¿no? Financias o pones un ticket en 50 startups y posiblemente haya 8, 9, 10 o 12 que prometan. El resto quedarán en el camino por falta de estrategia, por falta de visión, por falta de cohesión, porque no conocían el mercado, porque pensaban que tenían un producto y el producto en definitiva era de su imaginación. Lo he visto tantas veces esto. ¿Qué necesidad satisface? Ninguna. La de ustedes de querer avanzar o jugar a ser empresarios, pero técnicamente no hay necesidad que esto pueda cumplir, ¿no? Cuando ves un proyecto, porque me surge ahora sobre la marcha la pregunta, cuando ves un proyecto,
¿cuánto tardas en detectar los errores que están cometiendo? Bueno, a ver, yo trabajo no tanto con gente que va a empezar, a veces sí, ¿no? Pero trabajo con empresas, con pymes, o no tan pymes a veces. Eso que no es una pyme depende del lugar, el contexto, ¿no? Y muchas circunstancias. Donde el problema es estratégico o donde el problema es crecieron muy rápido. Fíjate, si una pyme está creada alrededor de un vendedor, de un gran vendedor, avanza, crece, pero no formaliza, no estructura, pero crece, hasta que no puede crecer más, se cae, ¿no? Como un árbol, al cielo no llega un árbol, llega un momento que o para de crecer o muere, ¿no? Y si la pyme está creada por un técnico, tiene exceso de controles, exceso de procedimientos, no crece, crece muy, porque claro, si lo controlas todo va a seguir demasiado lento, ¿no? Entonces, depende la cultura del número uno, son los errores que podemos encontrar, ¿no? Los grandes comerciales crean organizaciones que pueden crecer muy rápido, pero se caen, se desarman, no tienen estructura, no formalizan nada, no existe, crecen, ¿no? Y la gente entra y va, y a los ponchazos o a los empujones, ¿no? Y las otras son demasiado controladoras, demasiados procedimientos, demasiados procesos para asegurar todo como si estuviéramos en 1910, ¿no? Total. Depende, ¿no? Odio la palabra depende, pero, a ver, yo en una pyme, en un mes me doy cuenta de muchas cosas. Otra cuestión es decir, vamos a cambiar la estrategia, vamos a crear una nueva estrategia. Si yo o alguno dice que en 2 meses ya tengo una nueva estrategia, eso es soberbia y eso puede terminar de joder un negocio. Entender la estrategia que los trajo hasta un lugar y crear una nueva que implica observación, estar en la calle, pegarse, aprender, no es un proceso tan rápido. Puede ser temerario decir que en 2 meses entendí el negocio y lo cambio todo. Puede ser temerario, podés hacer un daño muy jodido. Bueno, podrás utilizar el Canvas y 4 o 5 formulitas que están muy bien, pero hacer estrategia es otra cosa. Y no es tan fácil ni tan rápido. Totalmente. Pero ¿te ha pasado alguna vez que le has planteado al cliente soluciones? Porque ya que me comentas que ya son empresas con cierto recorrido, me imagino que muchos te llamarán no con prevención, sino con un salvavidas, ¿no? Solicitando como que, Néstor, ayúdanos, que estamos en un momento quizás crítico o nos gustaría crecer pero no podemos. O sea, hay ya ciertos problemas. Entonces, ¿tú dirías que muchos de estos problemas vienen cuando tú les planteas quizás alguna solución y te dicen, no, no, esto, pero si realmente nosotros preferimos ir por este camino? ¿Te ha pasado algunas veces que le has planteado tu estrategia y seguían dando con la misma piedra? Sí, y eso sí, aprendí en un momento, unos años atrás, hacía consultoría. Es muy interesante, trabajás con alguien 2 o 3 meses y de golpe te dice, mira, me voy a comprar un submarino, lo que me decís me importa una mierda. Pum. Tiraste 3 meses de tu vida con alguien que no te quería hacer caso, ¿no? O a veces llegás a una empresa que está destruida financieramente, ya está en suspensión de pagos y lo que tenés que hacer es explicárselo de una forma que nadie se los explicó, ¿no? Pero un poco cansado de eso, hace unos años que me inventé algo que es algo así como, vamos a firmar un acuerdo de cogestión. ¿Quieres que trabaje contigo? Yo no voy a venir a hacer un diagnóstico y me voy. Voy a cogestionar la empresa contigo. Soy como tu socio, 3, 6 o 9 meses. Me echas a la hora que quieras, el día que quieras y me pagas hasta ese minuto. No hay ni 2 meses de preaviso ni nada. Me voy el día que no me quieres más. Pero mientras estamos juntos, decidimos hasta el color del coche de renting. La idea es que si estás en este nivel, te tengo que ayudar a llegar a este nivel. Te tengo que transformar, provocar. Esto implica rozamiento, ¿no? Hay que pelear, si no lo puedes hacer en 10 lugares a la vez. Pero eso es mucho más transformador que dar un diagnóstico y que el tío diga, bueno, muy bonito su diagnóstico, no dice lo que yo pensaba, así que mire, que le den por el fly y yo voy a seguir mi camino, ¿no? Me cansé un poco de todo eso. Entonces, prefiero esta cogestión más dura, pero que es mucho más transformadora, ¿no? Claro, es que me encanta la idea. Pues fíjate, a lo mejor hasta te lo voy a copiar, porque
muchos de los clientes, efectivamente, cuando llegan con problemas, piden soluciones, pero no las quieren aplicar. Obviamente. Necesitas, yo sabes cómo lo detecto nada más a empezar con un cliente, cuando le pido explicaciones de sus balances, de unas ciertas partidas, y lo primero, no es capaz de decirme su endeudamiento en un corto plazo, no sé, pues en 5 minutos, por ejemplo, que me diga, que me pueda detallar, sobre todo si es relativamente elevado. Y otra es cuando vemos los balances y me dice, ay, eso se lo tengo que preguntar a mi gestor. Esos son como dos red flag que sé que la empresa va por un camino complicado. Yo en el libro, en el Pon tu negocio en forma, bueno, y los manuales previos que existen, yo le pego bastante a las asesorías porque aparentemente tienen un trabajo vocacional, pero explican lo mínimo posible, pero también a las pymes que no saben ni lo que es el patrimonio neto, ¿no? Y si no entiendes algo tan básico, vale, no hay que estudiar contabilidad, aunque está inventada hace 800 años, pero muchas pymes consideran que eso es un problema de la gestoría, ¿no? Como si fuera un problema de la gestoría y se tratara de otra empresa, ¿no? Encontrarse algo así a veces es parte de mi trabajo tenés que entender lo que es la contabilidad, lo que es el patrimonio neto, tenés que entender algo que bien explicado no es tan complicado, que es parte del día a día, ¿no? Que estás para ganar dinero, no para que un contable externo te diga si ganás o perdés. Y hay quienes entienden todo eso y hay quienes no. Y yo si alguno quiere tener razón hasta morir, yo me doy por muerto primero. Digo, espera, el muerto soy yo, me voy, hacé tu vida, ya pasé los 60, hay cosas que no pienso discutir. La paciencia que tengo es menor y el tiempo también, con lo cual lloremos juntos, un abracito, te quiero, nos damos un abrazo, no te veo más, ¿no? Están los que no, los que soportan la provocación y dicen, me estás haciendo pensar en algo que no pensé. Digo, bueno, dame 2 semanas y hay gente con la que generalmente estoy 9 meses, 10. También hubo gente que a las 2 semanas dijo, indio argentino, no te quiero ver nunca más, te odio. Y hay gente que no, que pasan los años y sigo interviniendo en determinadas cosas, ¿no? Es como todo, ¿no? Todos no encajamos con todos, evidentemente. Eso te iba a preguntar a continuación, que ¿cuánto tiempo necesita un negocio que está flojeando un poco para ponerse en forma, de media? Pero casi me lo has comentado. Me imagino que será dependiendo de cada caso, ¿no? Dependiendo de cómo esté su situación, pero de media, ¿qué dirías que se puede trabajando bien poner un negocio en forma? A ver, yo en estas intervenciones puedo estar 9 meses, 12 meses, no más, porque si no es como cuando vas al psicólogo y estoy yendo al psicólogo, ¿y cuánto hace? 5 años y medio. Pero en 5 años y medio, ¿qué haces de dinero para el psicólogo? A ver, todos, y más en Argentina, fuimos alguna vez al psicólogo, ¿no? Pero un tiempo determinado para darse cuenta uno de algo determinado, ¿no? Por otro lado, la primera plataforma que existe, donde la gente se suscribe, lee mis correos, se llama 1000 días para un negocio. Esta frase viene de los chinos. Los chinos, los de antes, los de ahora me gustan menos, pero bueno, su filosofía y su forma de ver las cosas sigue siendo brillante. Dicen, y lo he comprobado con los años, tú tienes 3 años, 1000 días para ver si un negocio funciona o no. Tú te das cuenta, te puedes dar cuenta mucho antes, a los 6 meses te das cuenta que se te acabó el dinero, no habías entendido nada, perdiste el tiempo con 2 intermediarios, pero más allá de ciertos errores, tú a partir del año y medio, 2 años, 2 años y medio, tú sabes si vale la pena seguir adelante. También empiezas a entender qué no funciona y qué funciona. Empiezas a ver tus limitaciones. Un emprendedor es alguien que tiene que luchar permanentemente contra sus limitaciones, las tiene que vencer. Así como el principio de Peter dice que en la burocracia o en las empresas llegamos hasta nuestro nivel de incompetencia y ahí nos quedamos. Soy un gran vendedor, soy un gran jefe de ventas, pero como director comercial soy un payaso, llegué a mi tope, pero un emprendedor eso no se lo puede permitir, tiene que pelear contra su nivel, sus limitaciones, tiene que ir superándolas, porque si no llega un momento que también es muy digno, no paso de aquí, tengo 2 panaderías y no quiero tener 3.
perfecto, es muy digno, te quedas ahí, que habrá mucho esfuerzo, pero ahí llegas, ¿no? Esto no se lo pueden permitir todos, a veces las empresas o el mercado te empujan para arriba y hay que seguir, ¿no? ¿Tú crees que sería que a veces precisamente esa retirada a tiempo evitaría muchos problemas mayores? ¿Es detectar y retirarte? Sí, sí. Lo que ocurre es que, a ver, lo entiendo, te dedicas 35 años, 40 a construir una empresa. En esos 35 o 40 años has aprendido a comprar y vender coches, a comprar y vender productos, a comprar y vender 2 veces una casa, pero nunca has vendido tu propia empresa, que para muchos es como vender un hijo. Y ahí llegamos a un problema, vale lo que no vale, muchas veces no sabemos cuándo esperar un paso, un día menos, no es tan fácil, hay que tener cierta perspectiva de uno mismo y no la tienen todos, no es fácil tenerla, no, para nada es fácil, ¿no? ¿Algunas veces tuviste que recomendar a un cliente que plantéate a vender? Sí, muchas veces, ¿eh? Y además de enseñarle a decir, tú no vas a saber venderlo, tú nunca vendiste una pyme, vamos a buscar a alguien de acuerdo a tu tamaño, no vamos a ir a la oficina de compra y venta de empresas del banco más importante de España porque tú eres un pigulli al lado de eso, pero vamos a buscar a alguien que sepa valorar tu empresa, que puedas entender que vale tanto, vamos a esperar que el comprador del otro lado haga algo parecido, ¿no? Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con eso. Ahora quizá hay un cambio. Hay generaciones que crean la empresa esperando venderla, ¿no? Nacen para decir esto en 5 años se la vendo, no sé, a Google. Pero antes no era tan así. Eran ya pensando en venta, efectivamente. Sí. Exacto, pero antes no, tengo la empresa porque voy a crecer, porque voy a ser un empresario. Muchas veces terminan siendo los gerentes de su propia empresa. No saben convertirse en empresarios y son los gerentes de su propia empresa. Y ahí se pone más complicado vender. Pero he participado, bueno, cuando trabajé en Multis, en comprarlas o en analizarlas comercialmente, ¿no? Mi trabajo era analizar comercialmente si tecnológicamente no estaban obsoletas, si una normativa en 5 años no la iba a destruir, si la madurez de los productos, después de madurar las cosas se pudren. Bueno, eso lo hice también, ¿no? Pero hay pymes que pueden dar ese paso y hay pymes que no pueden dar ese paso. Depende de la mente del que está delante, ¿no? De su capacidad de perspectiva, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? O sea, en teoría es muy fácil venderla, sí, pero no es que en teoría es todo fácil, porque claro, uno de los mitos también es que el fracaso es la parte del emprendimiento, ¿no? Que todo el mundo está obligado casi a fracasar. Sin embargo, ahí me surge una pregunta. ¿Todos aprenden del fracaso? Mira, yo tengo un capítulo en el libro dedicado al fracaso, porque estamos convirtiendo el fracaso en algo necesario para triunfar. Fracase usted, fracase, que va a ser maravilloso. Y tengo frases, por ejemplo, de Churchill, al que admiro y la mitad de la Europa de hoy se la debemos a Churchill, ¿no? Y Churchill decía, bueno, usted fracase, que ya va a ver que... Claro, pero a Churchill lo vestía un mayordomo a la mañana. Si Churchill se mandaba un desastre, no tenía que cambiar de barrio. A la mayoría de nosotros, si fracasamos, tenemos que irnos del barrio. No nos viste un mayordomo, con mucho esfuerzo emprendemos. Fracasar es muy duro, es muy solitario, es muy único, es muy propio. Tiene algo que más allá de la hipoteca económica es la hipoteca emocional, que tenés que aprender a pagar un día en tu mente la última cuota. Tenés que ser capaz de perdonarte, que es uno de los grandes problemas del que fracasa. Si fracasas, bueno, hay que aprender que fracasar también es una forma de producir algo, es una forma de producir información, es una forma de saber que por ahí no hay que ir, ¿no? Y el emprendedor que tiene esa fuerza de emprender, que un fracaso no lo ha derrotado del todo, momentáneamente te derrota, no quieres hacer nada, pues si aprendes a perdonarte, a disculparte, a decir, bueno, joder, tenía el derecho a equivocarme, bueno, costó tanto, ¿qué le voy a hacer? Sigues adelante. Pero de ahí a decir, es lo mejor que te puede pasar, es una puta mentira, no me gusta.
no, porque no es así. No vale alguien que fracasó más de alguien que no fracasó. Es una mentira. Lo dicen de alguna forma, no sé, creo que ha venido de una raíz política. Usted fracase, no, fracasar es durísimo. A veces cuesta matrimonios, cuesta relaciones, cuesta cuñados, cuesta cabeza, cuesta un montón de dinero. No es nada fácil. No se lo recomiendo a nadie. Y he fracasado, tanto en aquel continente donde vengo, que nací en Buenos Aires, como aquí, he fracasado, ¿no? El fracaso aquí me resultó más fácil de llevar que el primero en Argentina, que fue durísimo, ¿no? Evidentemente. Claro, sobre todo cuando no siempre del fracaso se aprende, ¿no? Por mucho que tú quieras. Y yo en toda la trayectoria he visto clientes que han fracasado, se han levantado, han vuelto a fracasar, se han vuelto a levantar, sin embargo tenían todo el rato el mismo patrón. Sí. Que no aprendían la lección. Y Lo he ese visto. es un poco el secreto, ¿no? Del fracaso. Si fracasas, por lo menos apréndetelo. Y no importa que lo hagas 2 o 3 veces, pero es duro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no es tan bonito. Y hay mucha información. Por eso los americanos no les gustó tanto la palabra fracaso, porque consideran que hay mucho valioso, que hay mucha información, que hay elementos rescatables en un fracaso para el próximo intento. No lo ven como quizá nosotros, fracasó en el currículum, dice que puso un restaurante y le fue como, no, este tío, cuidado con él. Joder, cuidado con él. En otras culturas vamos a hablar, vamos a ver si aprendió lo que estás diciendo tú. Vamos a ver si fue capaz de aprender de lo que le ha sucedido, porque a veces se aprende y a veces se gana, evidentemente, ¿no? ¿El cliente siempre tiene la razón? No. Esos son los mitos. Otro mito. Esto nació, creo que lo conté en uno de los podcasts de Entrenable, no me acuerdo. Esto nace en estas grandes tiendas londinenses que procedían de grandes tiendas americanas, en una época donde al cliente no le dabas ni bola, lo basureaban, se lo trataba de una forma muy mala, y entonces alguien, que ahora no me acuerdo el nombre, en estos grandes almacenes, antes que Harrods todavía, dijo, el cliente siempre tiene la razón. Y fue una forma de decirle a su equipo, a su gente, tratemos al cliente de otra manera, ¿no? Un eslogan que, a ver, el cliente no está siempre equivocado ni siempre tiene la razón, ¿no? Y los clientes no son todos buenos ni son todos iguales, ¿no? Esta frase de, para mí los clientes son todos iguales. Mentira, que van a ser iguales. Si un tío te viene a comprar 500, no es lo mismo que el que te viene a comprar 4 y te pide 3 presupuestos. No son iguales. Y no siempre tienen la razón. Y si no tienen la razón, no hay que dársela. Es así de simple. Respetuosamente, pero no hay que dársela. Efectivamente. Mira, he tenido un caso hace poco que una cliente pues ha tratado de marcar los honorarios en comparación con otra empresa, diciendo, mira, es que por este servicio me están cobrando a la mitad. Entonces es tan sencillo como decir, ¿estás segura que ese es el mismo servicio que ofreces? Las mismas mandarinas están en el supermercado Sánchez Romero y las mismas mandarinas están en el Día. Son exactamente las mismas. Yo no estoy de eso segura, ¿sabes? Si tuvieras que apostar por 3 cosas, dime cuáles elegirías. ¿Una súper buena idea, talento personal o una marca de experto? A mí, yo me decantaría por el talento, pero mi visión del talento tiene que ver con José Manuel Casado, que es un experto en recursos humanos. Tiene un libro muy interesante que se llama El mantra del talento, y él define el talento en una pyme, en una empresa, de una forma muy distinta, ¿no? Dice, talento es el producto de multiplicar competencia por compromiso. Alguien tiene un nivel de competencia que puede ir subiendo, pero si su nivel de compromiso es relativamente bajo, no es talento, es vulgaridad, ¿no? Entonces, para mí lo interesante es el talento, el encontrarlo, el desarrollarlo, porque me pasan las empresas, te encuentras incluso con el número 1, su nivel de compromiso es altísimo y quizá de 20 personas hay 5 que están en el mismo nivel, ¿no?
Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar su nivel de competencia, que suban, que sepan más, ¿no? Porque entonces es un multiplicador. El talento que es exponiéndose, cuando lo ves transformando y trabajando, es una gran satisfacción. Entonces, quizá me decantaría por el talento, ¿no? Porque puedes tener algo que ver con el talento, ¿no? Una marca gigante hecha ya está hecha, ¿no? ¿Qué dirías de carácter? Estamos hablando del equipo siempre, ¿no? Que forman parte de un proyecto. ¿Cuál dirías que debe tener, qué cualidad debe tener la parte del equipo que a la vez de ser importante puede ser hasta incómoda para otros? ¿Existe algo así para ti? Bueno, habría que pensarlo, ¿no? Porque a mí este asunto de los equipos, en los equipos hay varias personalidades, ¿no? Hay gente más favorable al cambio, hay gente menos favorable al cambio. Yo quizá, no sé cómo responderte bien, pero quizá lo primero que me ocupo en un equipo es que las reglas de comunicaciones sean las mismas, que todos tengan la misma forma de comunicar, ¿no? Porque eso ya me los va a emparejar de alguna forma y los va a resultar mucho más eficientes, ¿no? En un equipo hace falta un provocador, ¿no? Y si en un equipo hace falta un provocador, también hace falta que aquel no provocador no lo confunda con faltas de respeto, con una persona irrespetuosa, ¿no? En un equipo siempre hace falta alguien que tenga más dominio técnico de la situación, ¿no? Alguien que venga más del mundo material, cómo fabricamos una botella de Coca-Cola. En un equipo también hace falta alguien que sea más conceptual, que vea, no sé, ¿por qué la gente va a beber Coca-Cola? ¿Porque le fabricamos un vaso? Evidentemente no. Lo conceptual es otro campo, ¿no? Entonces, si a mí me dejas, tendría esa persona material, esa persona conceptual, una regla de comunicación común que existe, ¿no? que en una empresa de más nivel se utiliza. Tendría un provocador, evidentemente, que no sea irrespetuoso. Quizá tendría un componedor, ese afán comercial por buscar las coincidencias. Lo que no tendría es un vago, un especulador, ¿no? A veces cuento, ¿no? La gente puede ser blanco y negro, azules y colorados, de izquierda, de derecha, hombres, mujeres, pero también son dadores o tomadores, ¿no? Un dador es alguien que llega a un equipo, a una reunión y dice, ¿qué puedo hacer por vosotros? Y un tomador es alguien que llega a una reunión, a un equipo y está callado a ver qué puede obtener. Nadie es directamente 100% un dador, ni nadie es un tomador diabólico, pero todos tenemos que se predispone más en nosotros, ¿no? Entonces yo siempre prefiero para los equipos los dadores o para hacer negocios. O si voy a trabajar en una empresa y me doy cuenta que me tengo que relacionar con alguien que es un tomador, pues me doy por muerto, porque no vamos a llegar muy lejos, ¿no? No vamos a llegar muy lejos. Me surge la duda, ¿posicionarse cuanto antes con autoridad o tú preferirías que vendan como sea? ¿Cuál sería de estas dos? No, que vendan como sea es un problema, porque ya sabes que los vendedores lo primero que dicen el lunes o en la reunión del viernes es estamos caros, es lo primero que dice un vendedor, ¿no? Con lo cual vender como sea no, porque eso significa que vamos a terminar vendiendo los Renault Megane al precio de los Renault Clio. Vamos a comernos y destrozar la rentabilidad de un segmento, ¿no? Con lo cual, yo antes prefiero una estrategia para ver cuál es nuestro segmento, dónde nos tenemos que posicionar, qué capacidades tenemos, qué recursos tenemos, porque a veces queremos... El mercado polaco es nuestro. Bien, y mandamos un tío con un ordenador y un móvil. Pues el mercado polaco no va a ser nuestro en la puta vida, evidentemente, ¿no? Pero que un vendedor me diga, vamos a vender como sea, me da mucho miedo. Perdemos rentabilidad. Ahí está. ¿Has llegado a decir, estos productos no se venden más? Sí, me ha tocado y me ha tocado por obsolescencia técnica, me ha tocado porque el mundo va cambiando y entonces hay una tasa de transferencia del producto A al producto B y hay que hacer una estrategia para acelerarla. Me ha tocado a veces, el producto clase B se lo vendemos a los mexicanos, llevan 3 años comprando los productos clase B, uy, ¿qué pasa con los mexicanos? Pues pasa que no son boludos y ya no quieren más el producto B, con lo cual hay que condenarlo
y traer el producto A' de Europa. Me ha pasado. Los mercados tienen niveles tecnológicos, ¿no? Hay un nivel técnico, tecnológico que dice esto queremos a partir de aquí y esto ya no queremos, ¿no? Entonces eso también se estudia para saber dónde va algo y dónde ya no funciona, evidentemente. ¿Tú crees que se puede escalar un negocio sin rostro, sin alguien detrás que sea marca visible, personal? Eso a veces es la discusión de la franquicia, ¿no? Que tenemos un éxito con este negocio y vamos a replicarlo en 140 lugares. Es muy complicado, ¿no? Porque si no hay un rostro, hay una organización muy bien creada, que entiende muy bien el objetivo del negocio, que entiende muy bien su estrategia, que la respeta, que la ha convertido verdaderamente en un patrón de conducta. Es para pensar. Me estás haciendo buenas preguntas, alguna la tengo que pensar un rato. Parece que me estás leyendo la mente, porque yo la próxima pregunta te iba a decir, ¿franquicias sí o franquicias no? Bueno, como he trabajado con franquicias y con gente que quería hacer de una porquería una franquicia, primero hay que saber que los países tienen unas leyes de franquicia. O sea, uno no hace una franquicia porque se le ocurra. Voy a franquiciar esta hamburguesería en 10 lugares porque se me ocurrió a mí. No, hay una ley de franquicias que nos implica que hay que hacer unas cosas. La primera es la capacidad de replicar un negocio que es negocio. Fíjate qué cosa, ¿no? Que es negocio, porque hay montones de franquicias. Vamos a tomar té con un sombrero mexicano y una pajita como hacen los hindúes, que esto es un negocio maravilloso en Notting Hill y en Toledo. Pues no es un negocio maravilloso y apenas pudo salir de Notting Hill, con lo cual esto en Toledo no tiene nada que hacer. Pero hay alguien que sospecha que sí, y hay alguien que confía y que se cree que también, y paga un canon por un negocio que no es tal, que tiene que requerir o que tiene que tener una cantidad de soportes para enseñarte a hacer el negocio que no tiene, y has tirado el dinero. Entonces, yo lo primero que pregunto siempre con las franquicias, ¿es realmente negocio? Estamos hablando de un tío que toma té negro con un sombrero mexicano y una pajita hindú en el centro de Madrid. ¿Esto Miranda de Ebro existe? ¿Sirve? Porque hay una cantidad de franquicias que son, bueno, qué sé yo. La ley dice que no protege al boludo, ¿no? Si la compraste porque sos un boludo, pues ya está, ¿no? Pero es un poco injusto, ¿no? A mí me ha pasado a la inversa, que a veces algunos clientes se han planteado franquiciar sus negocios y a mí me parece, puedes franquiciar algo que está funcionando, pero si tu negocio realmente está precisamente en el hecho de franquiciar y cobrar los canon, no es justo y no es lícito, ¿no? De alguna manera conseguir dinero haciendo ver otros que tu negocio realmente funciona, ¿no? Eso... Es que en realidad no funciona porque no es un negocio, porque tiene un contexto cultural y porque después este señor o señora o familia o autónomo que compra la franquicia, hay que enseñarle a hacer las cosas de una manera. Y hay que seguirlo, soportarlo, de alguna forma hay que dirigirlo comercialmente hacia ese objetivo. Pero muchas veces no es negocio. Muchas veces no es negocio. Y caen y pierden 10, 12, 15.000 euros en cosas que no son negocio. Exacto. Yo te voy a pedir tu truco, no truco, sino que nos digas un poco, a ver si tenemos algún secreto mágico. Un negocio que quiera mejorar su rentabilidad, ¿por dónde crees que tendrían que empezar? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, ya sabes cómo es esto. Los financieros creen que las empresas ganan dinero administrando dinero. Los del servicio técnico creen que las empresas ganan dinero diciéndole a los clientes que son unos animales y que rompen todo y entonces no te doy la reposición, ¿no? A ver, las empresas ganan dinero prestando un servicio o dando soluciones, tratando de vender más. Entonces, yo cuando tengo que empezar a estudiar una empresa, empiezo a ver qué vende, a quién le vende, por qué lo vende. Empiezo por ahí, porque básicamente el éxito es vender. O sea, podemos decir lo que queramos, ¿no? Pero el éxito es vender, ¿no? Y entonces, por ahí empiezo a ver por qué no vende. Y a veces es una estrategia equivocada,
obsoleta, o es lo que llaman parálisis paradigmática, siempre hacen lo mismo ante situaciones parecidas, no saben hacerlo de otra forma, o están dentro de un mercado o de su producto la llevan adelante 25 distribuidores porque se la han cedido por falta de capacidad comercial. Tenemos muy poca comercial. Nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros abogados, nuestros empresarios, nadie les dice más o menos qué metodologías comerciales hay. No creemos que haya metodología comercial. No en que hay una forma de medir el tamaño de un mercado. Pensamos que todo eso es magia, que es mentira, que no existe, ¿no? Y resulta que los países que nos rodean saben hacer esas cosas. Yo he trabajado con pymes francesas, italianas, y las diferencias en cuanto a lo que saben de comercio son apabullantes. Nosotros seguimos pensando que vender es engañar, que no se entere mi madre que soy vendedor, ¿no? O, bueno, estoy buscando un trabajo, o no sé, aunque sea vendedor, como si con el pelotudo por lo menos que van a vender. Total, exacto. Entonces, ahí tenemos un hándicap poderoso, porque las pymes que nos rodean, y no tan pymes, pues tienen métodos para vender, tienen métodos para fidelizar clientes, tienen métodos para segmentar, y esto no significa ir 5 años a la universidad, tienen capacidad comercial porque creen en el comercio, ni hablar de los británicos, ¿no? O de los alemanes, ¿no? Trabajan con 3 ejes comerciales, bueno, cosas que yo cuento en el manual o a veces explico, ¿no? Y es como que se abre un mundo y me dicen, pero ¿esto dónde lo sacaste? Digo, esto tiene más años que un faraón, nada más que aquí no se lo honra nadie. Aquí estamos con el B2B, B2C, como si hubiésemos inventado el mundo con eso. Pero claro, ese es el titular, es como el Canvas. Hice un Canvas y ya tengo una estrategia. No tenés una estrategia. Hiciste un Canvas porque alguien te lo hizo porque leyó 2 libros más que vos y bueno, pues ya te está contando algo, pero hay más todavía, ¿eh? Hay más. O es que un televisor se inventó en una tarde, que montones de cosas se hicieron en 4 horas, ¿no? No es así. Las empresas que no están en redes, según tú, ¿están muertas? ¿Redes tú, redes no? No, depende de lo que vendan. O sea, imagínate, no es el mejor ejemplo estos días dramáticos con lo que ha pasado ahora en Córdoba, pero nosotros en España fabricamos muchos pedazos de trenes, muchos, no solo talco. Requiere de proveedores, lo mismo que CAF, que está en Guipúzcoa. Fabricamos muchos pedazos de trenes, pero si tú quieres fabricar un pedazo de tren, tienes 300 eventuales compradores en toda Europa, 300. Bien, ¿para qué vas a estar en una red? Tú piensas que esos 300 tíos que van a comprar, bueno, quizás 100 están en LinkedIn y en TikTok no hay ninguno. Esos tíos necesitas hacer un SISEM y posicionarte una web, ¿para qué? Para un universo, si en una semana sabemos dónde están 200 de los 300. Depende del negocio. Ahora quiero vender bicicletas. Vale. Todo es muy distinto. Ahora quiero vender destornilladores, o ahora quiero vender un producto virtual, una app por internet. Vale. Depende del universo. Depende. Odio las palabras depende, pero muchas veces depende, ¿no? Hay gente que pierde tiempo en crear una web o viene alguien recién salido del horno y le dice, no, es que en las redes sociales hay que estar. Porque hay que estar. ¿Y para qué hay que estar? Si yo lo que vendo no está, pero hay que estar, ¿no? Y es un error, una falta de análisis, una falta de reflexión. Te iba a decir precisamente esto. ¿Por qué tantos negocios se obsesionan con la perfección del producto antes de tenerlo exactamente ubicado para un cliente ideal y olvidan de venderlo? Bueno, esto tiene que ver con las culturas. Estamos en Europa. Vos pensás que cuando se hace una empresa con cierta inspiración alemana, hay un gerente, un director comercial y un director técnico. El director técnico, que es el que puede llevar el I+D, está pensando en función de producto, en mejorarlo, y evidentemente, si la empresa está bien organizada, ese director técnico escucha lo que quiere un usuario.
Pero si la orientación es alemana, privilegiamos la dirección técnica. Ahora, si la empresa tiene origen o cultura francesa, que podés estar, no sé, en Cuenca y no sabés que tu cultura empresarial es en definitiva francesa, vas a tener un gerente, vas a tener un director comercial, pero vas a tener un director de marketing. Vas a tener un tío, el de marketing no es el que hace folletos y catálogos como creemos en España. El de marketing es un tío que empieza a estudiar el mercado y los actores que hay en un mercado. Los usuarios, los intermediarios, los integradores. Esa visión más estratégica, más francesa, pues es más probable que saque prototipos de un producto para terminar de afinarlos. La visión más alemana es posible que se hayan gastado 3 millones de euros en presentar un producto que casi no lo quiere nadie. Depende del origen cultural, ¿no? La cultura es cómo se hacen las cosas en un lugar, es usos y costumbres, ¿no? El mundo nuevo de la innovación, de las startups, dicen, bueno, a ver, los Living Labs que inventan los noruegos, los finlandeses, los tíos de Nokia, los suecos, dicen, bueno, a ver, átalo con alambre, ponle al teléfono la bombilla esta a ver si la gente quiere linterna y ponele afeitadora a ver si también se quieren afeitar y armar 10 prototipos y empecemos a jugar con ellos. Eso implica gastar mucho menos dinero que como se podía hacer antes, de una forma más sólida, ahora es más líquida. Y eso no está mal, está bien, porque ¿por qué vas a acertar a la primera con un producto? Si quizá no entendiste exactamente lo que necesitan. Si los primeros 10 tíos que te dijeron lo que necesitaban te están engañando o no se tomaron la pregunta o las con la intensidad que las hiciste. Y esto ocurre todos los días, ¿no? Y en el mercado español, ¿tú qué dirías? ¿Primero el cliente perfecto o primero el producto perfecto? ¿Cuál de los dos? Yo tengo que buscar el cliente. Yo el producto necesito prototipos viables y tengo que empezar a investigar con los prototipos. Ya de mi época de ingeniero, de cuando empecé, lo primero que estudié fue ingeniería y con los alemanes hacíamos un prototipo que prácticamente era el producto final. Y si acertábamos, llegábamos a la luna del salto y si perdíamos, nos ahogábamos en el océano. Entonces, la evolución ha sido positiva en decir, haz algo sencillo y sal a la calle a buscar el cliente. Eso me parece mucho más moderno, mucho más económico, mucho más poderoso, porque los recursos son limitados, ¿no? Con lo cual, si tienes los que tienes, hay que tratar de aprender todo lo que se pueda. Con lo cual, me hago ese prototipo medio chapucero y salgo a encontrar los clientes. ¿Piensas entonces que a lo mejor la innovación está como sobrevalorada frente a hacer bien lo básico, por ejemplo? A ver, innovar hemos innovado toda la vida. El ser humano no deja de innovar, evidentemente. Innovar no es inventar, son dos cosas distintas, ¿no? Lo que ocurre es que son términos que a veces los cogen los políticos y los manosean, los vulgarizan, les quitan el significado, ya no dicen nada. ¿Te acuerdas que hace 15 años todo era internacionalización? Exportar, exportar, exportar. Le hacían creer a un tío que tenía una tornillería o una ferretería en un barrio que él podía vender en Portugal. Mentira. Y lo engañaron al tío, lo hicieron en 3 misiones comerciales y gastó dinero para darse cuenta que no. Después empezaron a hablar de innovación. Puede innovar cualquiera. ¿Usted qué hace? Y yo hago croissant. Usted puede innovar y puede vender hasta en Arabia Saudí sus croissants. Mentira. Innovar no es tan fácil. Innovar requiere la intersección de ideas, de cosas, una pelea de conceptos. Mira, en el video de mañana justamente hablo de una de las características de la creatividad que está asociada al humor, ¿no? Y cuando se cansaron de la innovación y lo vulgarizaron un poco, ahora es el emprendimiento. Hay que emprender, 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 emprender. Los ayuntamientos van a poner autobuses para ir a buscar a los emprendedores a la casa, para que no se queden durmiendo, ¿no? Nos estamos cargando ciertas palabras. Cuando innovar es importante para un negocio, es importante para la vida de una empresa, es importante para un mercado. Las innovaciones no son solo productos, a veces son en modelos de negocio, a veces son formas de rentabilizar la producción un 7%, ¿no? Hay muchas formas de innovar. Hay una formulita muy básica que dice que el I+D, el I es investigación,
La D es desarrollarlo, aplicarlo a algo, y la I pequeñita es explotarlo comercialmente. O sea, si innovás es porque esas ideas alguien te las está comprando. Y puede parecer vulgar o fuerte o un poco torpe, pero no está muy descentrado, ¿eh? Fíjate, a mí me surge la duda, porque sabes que dentro de nuestro hay muchas mujeres emprendedoras que no siempre lo están teniendo muy fácil. Tú, desde el observador, ¿qué es lo que notas en las mujeres emprendedoras y qué es lo que les falta al lado de los hombres? Si ahora el ordenador me dice el algoritmo que apago el televisor tirando el cable, me lo tiene que decir alguien, se le baja 200 de tu newsletter. A ver, la mujer tiene un pragmatismo que no tiene el hombre. La mujer es mucho más pragmática que un hombre, siempre lo fue. La mujer puede ser... El pragmatismo implica no perder el tiempo en una cantidad de cosas, en no perder el tiempo en discusiones menores cuando hay un conflicto y tenemos que tratar en este conflicto. Las mujeres tienen esa gran ventaja, que les impide muchas veces el desarrollo, que es el machismo. A ver, es el invento del segundo animal más poderoso de la Tierra, el hombre, para ver cómo puede controlar al animal más poderoso de la Tierra, que es la mujer. Eso es el machismo, una forma de controlar en base a su fuerza la inteligencia del animal más poderoso que hay, ¿no? Entonces, si vamos a ser pragmáticas, son revolucionarias, hacen de todo. Las mujeres están desde siempre en la historia del mundo y no simplemente atrás de un hombre para que sea maravilloso. Eso es un poco un juego machista, ¿no? Ahora, quizá su debilidad es una opinión, porque trabajo con mujeres. Ahora, por ejemplo, uno de los proyectos estoy con 10 mujeres. 10 mujeres. A veces digo, 10 mujeres, joder. Pero hay algo, ¿no? Si 8 tíos vamos a un casamiento con la misma corbata y nos encontramos, nos sacamos una foto con la misma corbata, una oferta en el Corte Inglés de Hugo Boss, nos sacamos la foto y una vez al año nos reunimos para acordarnos de nos conocimos y pum, pum. Si a ese casamiento mandan mujeres con el mismo vestido rojo de Carolina Herrera, cuidado con lo que pasa, ¿no? Y esto trasladado en una empresa, ¿qué puede implicar? Los hombres ven el poder, es una fuerza relacional, el poder es transformador, el poder está en cualquier organización. Y en una pyme, por supuesto. Incluso se lo maneja peor que en una empresa grande, pero bueno, porque el de la pyme no sabe. Pero los hombres ven el poder en forma vertical. Soy vendedor, ahora quiero ser jefe de venta, ahora quiero ser director o área manager de región, ahora quiero ser director comercial. Así vemos el ascenso del poder los hombres, ¿no? Las mujeres lo ven en forma horizontal. Podés tener a 8 directoras, a ver, esto no es una generalización, es una característica. Podés tener a 8 directoras que tienen el mismo cargo y hay una turbulencia por el poder que no hay en el caso de los hombres porque lo ven de otra manera. Entonces, eso a veces se convierte en una desventaja. Eso a veces hay que madurar, hay que buscar el lado masculino de las mujeres sin que pierdan su maravilloso lado femenino, como para que vean el poder de otra forma. A su vez, también te diría que una mujer con poder es mucho más justa en una organización que un hombre con poder. O sea, el hombre puede caer en ciertos facilismos, en ciertas arrogancias, en pensar que es Batman o Superman, y las mujeres en el uso del poder son mucho más pragmáticas, racionales, justas, equilibradas. Esa por lo menos es mi experiencia. Tanto en multinacionales, alguna vez he trabajado en multis porque quería subir mi nivel, ver otra cosa, y claro, en una multi podés ver mujeres con cargos importantes, ¿no? Y en una multi este cachondeo de, bueno, está ahí, ¿por qué? No, a saber esa tía ahí lo que hace y es una genia. O sea, no. Está ahí por sus méritos, no por las tonterías que pueden hablar los hombres, ¿no? Que a veces en otros ámbitos se confunde, y más en la política, ¿no? Cuando estamos empezando, ¿crees que nos cuesta estructurar los negocios o lo hacemos mejor que los hombres? Yo tengo la sensación que las mujeres los estructuran mejor por ese pragmatismo, porque están acostumbradas a conocer sus límites, no los desafían. El hombre en eso es un poco inocente, ¿no? Ves un chaval de 15 años y es un pelotudo jugando a la pelota, ves una niña de 15 años y es una mujer.
¿no? Lamentablemente somos así. Entonces, la mujer desde ese punto de vista conoce más sus limitaciones, toma riesgos, las mujeres claro que toman riesgos, ¿no? Pero toman riesgos más medidos, más calculados, mejor pensados, son más reflexivas que un hombre cuando está empezando. Un hombre puede ver una estrategia que es apasionadamente suya y se va a hacer mierda con esa estrategia porque es apasionadamente suya. Una mujer hacemos yo pienso y luego hago y los hombres quizás actúo y luego pienso. Sí, es probable, ni todos ni todas, ¿no? Pero la mujer es más reflexiva, se lo ha pensado más, quizá porque arriesga más también, ¿no? Porque la vida social para una mujer, gracias al machismo, es muy superior, es innegable, ¿no? O sea, a la mujer hay que pegarle más. ¿Por qué? Porque el machismo lo ha hecho así, ¿no? Hay que perdonarla menos, ¿no? Esto va cambiando progresivamente, evidentemente va cambiando, ¿no? Desde que una mujer encendió un cigarrillo en 1910 en público a hoy, pues hemos avanzado y lo que avanzaremos, evidentemente. Yo lo veo en muchas de las emprendedoras que apoyamos y les falta a veces ese lanzamiento, ¿no? Voy, me da miedo lanzarme. Y, joder, se me está yendo el tiempo, pero tengo muchas preguntas, así que no me voy a parar todavía. Te voy a preguntar, ¿qué hábitos mentales son totalmente incompatibles con una empresa para llevarla a largo plazo? La pereza, la vanidad, la mediocridad. A veces yo los vacilo a algunos, digo, eres un emprendedor por cuenta ajena. No es que me han dicho que con 5 horas me voy a hacer millonario, el rosa chicle del emprendimiento, la falta de esfuerzo, la soberbia. Un emprendedor tiene que ser una persona humilde, va a aprender. Emprender implica firmar un contrato de trabajo contigo mismo, y esto a veces las mujeres se lo toman mucho mejor que los hombres. Bueno, a ver si lo firmo. Una mujer lo entiende la primera, ¿no? Emprender requiere una de agradecer, ¿no? Yo, al final del libro, cuento una historia, cuento pequeñas perlas que hacen a un emprendedor y digo, la capacidad de agradecer es fundamental. A veces encuentro emprendedores, empresarios que dicen, bueno, a mí nadie me regaló nada. Digo, mentira. A todos nos han ayudado. Yo soy producto de una cantidad de gente que me ha ayudado, desinteresadamente. Y evidentemente eso me ayuda a responder, a ayudar, ¿no? Un emprendedor tiene que ser un tío humilde, tiene que ser un tío agradecido, tiene que ser un tío que entienda el esfuerzo. El esfuerzo no es de derechas ni de izquierdas, tiene que tener pasión en lo que hace, ¿no? Que lo puede tener alguien practicando un deporte, evidentemente, y también lo puede tener, no sé, el nivel 2 de ejecutivos de una gran multinacional que son emprendedores internos. Y que son las 9 de la noche y están currando, evidentemente, porque tienen pasión por lo que hacen, ¿no? Pero emprender no es especular. Emprender no es especular. Se puede especular en la bolsa o en otras cosas, ¿no? Y no está mal especular, no es un verbo sucio. Pero emprender no es especular. Emprender es un gran esfuerzo, es una decisión. Es firmar un contrato de trabajo contigo mismo. Eso no es tan fácil de firmar, hay que reflexionarlo, hay que pensar, hay que sentirlo, lo voy a firmar, es conmigo, no con mi jefe, ni la esquina, ni mi mujer, no, es conmigo. Eso lo aprendí, te diría, fue de las primeras cosas que aprendí cuando a los 21 años puse la primer pyme en marcha con unos socios. Bueno, aprendimos lo que no sabíamos, aprendimos muchas cosas, evidentemente, pero de las primeras fue, estoy firmando un contrato conmigo. Cuidado, conmigo. O sea, esto no es chiste. Esto ya es un tema serio. Eso te iba a preguntar. ¿Qué te gustaría que supiera cualquier emprendedor o cualquier persona antes de lanzarse a emprender, aunque nadie se lo diga? Bueno, yo lo escribo en el libro, ¿no? Estoy en contra del rosa chicle del emprendimiento, ¿no? Mirá, tú para emprender a la mañana te vas con un ordenador, entonces te pones ahí en una playa de Miami, a las 4 horas ya ganaste tanto, ahora te tomas un avión, te vas a otro lado y... No, eso lo hacen 4 tíos. Emprender no es eso, emprender es esfuerzo, es mucho esfuerzo, ¿no? Y entenderlo, ¿no? Y luego, una cosa que les digo a todos es, para emprender hace falta una razón. Ni 7, ni 8, ni 9, ni 12, ni 15. Es como las excusas. Con una ya es suficiente. No, es que llegué tarde porque se rompió el coche, además el tráfico. No, una. Y para emprender, una razón, una. Pero una, que la tengas clara.
que sepas por qué quieres emprender. Que tengas claro esa razón. No quiero 4, no me sirven 4. 4, estás legitimando una situación que no te favorece. ¿Y a ti qué te gustaría, qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado antes de que emprendieras por primera vez? ¿Qué te hubiera gustado escuchar? A mí yo tendría que haberle, también lo escribo, ¿no? Yo empecé pensando que la contabilidad era una cuestión de la asesoría. Y me hubiese gustado que alguien, y hubo un señor que hizo un esfuerzo por tratar de que yo entendiera con 21 años, esto se trata de ganar dinero, ordenarlo de una forma, implica que tienes que ver lo que estás haciendo, no, es que estoy trabajando, que esto lo resuelva la asesoría. Me hubiese gustado hacerle caso a ese tío y no le hice caso. Luego tuve la suerte con las primeras multis de aprender que una pyme crece si tiene método. Esto de que, bueno, cuando crezca voy a incorporar método es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Entonces, por suerte me di cuenta que necesitaba método, ¿no? Método, y la contabilidad es un método, pero lo había despreciado hasta que me costó sangre y dinero y dije, joder, la contabilidad la inventaron los árabes hace 700 años, 1000 años, no sé cuánto. Luego los italianos la perfeccionaron para que los venecianos que salían en los barcos, claro, el capitán del barco llevaba vasijas, vasos, todo lo que tenía que vender, y era el jefe de venta, que en lugar de saber conducir un coche, conducía un barco. Pero alguien tenía que saber qué había vendido. Entonces inventaron, recogieron lo de los árabes del debe y el haber para contabilizar qué había hecho. Yo tendría que haber aprendido mucho antes. Yo voy a preguntar a Néstor, imagínate que estás volviendo de 40 años y quieres emprender. ¿A quién contratarías de los que están aquí ahora mismo, hoy por hoy? Te puedes incluir incluso a ti mismo, ¿eh? Te lo lanzo, que no excluya a nadie. ¿A quién contratarías como tu de negocio o como tu mentor de negocio? Bueno, sabes que yo siempre he pensado, ¿no? Jugando con la idea de, no sé, me llama Dios y me dice, tenés 1.000 millones de euros para vender este producto y tenés que organizar el equipo comercial, ¿no? Eso, tienes fondos infinitos, que no te he puesto el añadido, pero tienes fondos infinitos y tienes que contratar solamente bueno, te dejo que cojas 2. Yo siempre he pensado, bueno, lo primero que pondría, o sea, antes en mi juego, yo a lo largo de mi vida vi los excelentes, extraordinarios vendedores que he conocido. Yo soy un buen vendedor, pero he conocido a lo largo de los años vendedores extraordinarios. No de estos que venden cualquier cosa, porque nadie vende cualquier cosa, ¿no? Pero verdaderos profesionales de esto. Entonces, siempre tuve 2 o 3 amigos en la mente y diría, este tío, si mañana tengo que hacer algo, me lo traería, ¿no? Y a su lado tendría un buen financiero, pero no un financiero de estos que se cree que ganamos dinero administrando dinero, ¿no? Sino un tío que sepa decirnos, caballeros, estáis vendiendo a 18 lo que nos cuesta 21, ¿no? Alguien que pueda darle valor al trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista de los números, ¿no? Entonces siempre tuve vendedores por un lado y la figura de necesito un tío, quizá por mi carencia en su momento de no entenderlo o de llevarme por la pasión y venga un crédito más que ya lo pagaremos, ¿no? Vender es el éxito, con lo cual siempre empiezo por ahí. Exacto. A ver, se nos ha ido el tiempo y yo te voy a pedir también que me digas nuestra frase de cierre antes que nada. Os invito, por supuestísimo, que os apuntéis al magnífico newsletter de Néstor, que ¿cada cuánto tiempo estás enviando estos regalos de...? Yo escribo todos los días. Se apuntan en una web que se llama 1000 días para un negocio, sin puntito y el número, y todos los días mando un correo electrónico. A veces cuento libros que leo y dentro de 1000 días hay un blog con más de 100 libros. Yo leo y leo porque para emprender hasta el marca hay que leer, todo hay que leerlo. Hay algunas cosas brillantes, comparto totalmente contigo, que he visto que recomiendas libros brillantes y
Sí, me los leo. No los que no me animo a recomendar porque los termino y digo, qué mierda que he leído esto y no quiero poner en una web, mira, esto es una porquería porque en definitiva es una opinión, no tengo derecho a una opinión, pero es una opinión, ¿no? Entonces intento poner opiniones favorables, pero leo, no sé, la semana pasada leí, ¿te acuerdas los papeles de Panamá? Esto que hace 10 años se convirtió en los paraísos fiscales, que ha sido una estafa extraordinaria. Sí. Volví a leer el libro y lo comenté. Pasaron 10 años y ¿dónde estamos? ¿No? Continuamente estoy leyendo, ¿no? Y también a veces lo recomiendo en el correo. Y bueno, si se suscriben, todos los días llega un correo. Todos los días. Bueno, pues yo espero, te tengo que reconocer que me he suscrito hoy. Mañana leeré tu correo. Lo compartiremos. En breve haremos un evento juntos, que eso lo hemos decidido nada más empezar la charla, con lo cual tenéis que estar pendientes para poder disfrutar en presencia. Le diremos a Jesús y Rodolfo que son dos. Bueno, yo a ellos les digo, ustedes son Lennon y McCartney, yo soy Ringo Starr al lado de ellos, son dos fenómenos del emprendimiento de la empresa. La verdad es que sí. Ha sido enorme placer. De verdad, un enorme honor. Se nos ha ido el tiempo volando. Yo, como ya te he dicho antes, te voy a pedir la frase de cierre, que me gusta siempre remarcarla de cada invitado y además alguna accionable, alguna recomendación que podamos hacer, que sea sencillita de implementar, que podamos hacerla mañana mismo y que ayude a mejorar nuestros negocios. Bien, yo la sé sería la del principio, ¿no? Aprender es un deporte de contacto. Evidentemente leyendo aprendemos, pero hay que ir a golpearse al mercado, hay que ir a golpearse con los clientes y no hay que tenerle miedo porque es inevitable, porque es parte de este mundo de emprender, es así. Entonces hay que tomarlo como tal, ¿no? Y una recomendación, te diría lo que dije antes, tenemos que leer. Lo sé, estamos todo el día currando. Yo lo escribí hace 2 días, el día que más leo es el domingo, pero leo toda la semana y a veces media hora. La última serie de Netflix no la vi. La última película, bueno, a veces me distraigo con una película, pero si querés emprender tenés que leer. No a una empresa y no haber visto ni los periódicos, como una hormiga, no saber qué sucede en nada. Es peligroso. La ignorancia, el monointerés, solo me interesa mi negocio y lo que ocurre en mi mercado, es peligroso. Nos convertimos en mediocres fácilmente y dejamos de ser inventivos, dejamos de crear de esa forma. Tenemos una visión única hasta que esa visión nos sirve y no sabemos a dónde ir. Con lo cual hay que leer, hay que tener más de un interés. Yo por mi lado también agradeceros estar aquí, que solamente por el hecho de estar aquí os regalo por parte de Te Financiamos una consultoría de 1 hora totalmente gratuita, que os aseguro que tiene mucho valor. Todos los que tengáis negocios, dudas, problemas, etcétera, escribirme. Os llegará un email con la invitación. A nuestro súper invitado, muchísimas gracias también por dedicarnos su tiempo. A ti, Silvia, a ti. El honor es mío y lo he disfrutado mucho. Y yo espero verte pronto, Néstor. Tan mágico que te he comentado, que es todavía un secreto, pero yo creo queremos ser los primeros. Eso es, efectivamente, y lo seremos, eso es. Eso ya, mira, queda declarado. Y aquí todo lo que se declara se cumple. Muchísimas gracias a vosotros y martes. Gracias a todas y a ti, Silvia, especialmente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Adiós.